Hola, muy buenos días. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saludo cordialmente de parte de mi esposa y de mí. Y para mí es un honor poder compartiendo el mensaje del Señor y de esta manera teniendo un acercamiento con la iglesia. Antes de comenzar la predicación, me gustaría compartir algunas cosas que están ocurriendo en nuestra nación, cosas que yo sé que van en provecho y en mejora de lo que es el Evangelio, de lo que es el avance de la palabra del Señor en nuestra ciudad y de lo que Dios está haciendo por medio de las iglesias. Quiero decirle que acabamos de finalizar un ayuno esta semana que comenzó el día miércoles 13 y finalizó el día viernes 15. Fueron 3 días donde todas las iglesias que conformamos la comunidad de santidad pentecostal de Venezuela, FISAPEC, estuvimos allí compartiendo ese ayuno y por las noches finalizábamos con una enseñanza virtual de parte de pastores que están ubicados en distintas naciones y que estuvieron direccionándonos hacia lo que es la gran cosecha. 2024 se ha decretado como el año de la gran cosecha. Y una de las cosas que nuestro apóstol Hernando Brochero nos ha animado a nosotros los pastores y por supuesto a las iglesias es que estemos pensando en la palabra del Señor, estemos revisando nuestras vidas para apartar de nosotros todo aquello que nos distraiga, todo aquello que nos impide abrazar el Evangelio por la fe y caminar a través de este lindo camino en el que usted y yo hemos sido llamados. Y próximamente, el día 6 de abril, eso es un sábado, desde las 7 de la mañana hasta las, creo por allí, 4 o 5 de la tarde, se va a estar realizando en el Valle, en el Centro Cristiano de lo Sobrenatural, vamos a estar realizando un reencuentro para líderes. Usted está invitado si usted desea asistir y allí ese día estaremos siendo ministrados por nuestro apóstol para buscando lo que es el rostro y la presencia del Señor. Si usted desea formar parte de esto, me gustaría que cuando finalice el servicio se acerque a algunos de los líderes y le diga que usted quiere participar para que lo puedan anotar en la lista de los asistentes, ya que tenemos que informar cuántas personas van a ir de cada iglesia. Pero lo más importante, amado, es que usted reciba la palabra, esta palabra que se está predicando domingo a domingo, y que usted la viva, que usted la practique, que usted ejerza fe sobre ella. Es un tiempo de milagros, es un tiempo de aceleramiento. Dios está acortando los tiempos porque su venida está próxima y Él quiere que la iglesia esté preparada. Y usted y yo hemos sido llamados con un doble propósito por parte del Señor. Primeramente para tener un encuentro con Jesucristo. Quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu manera de pensar y eso solamente ocurre cuando usted tiene un encuentro con Él. Y el segundo propósito es que usted dé a conocer el nombre de Cristo en el barrio, en el trabajo, en el metro, en la camioneta, cuando usted va, en el liceo, en la universidad donde usted estudia. Dios quiere allí que usted cuente las buenas nuevas de salvación. Hermanos, cuando empezamos a practicar este tipo de evangelio, empiezan a ocurrir
milagros en nuestra vida. Y no solamente milagros de tipo de sanidad física, que es lo que muchas personas buscan, y está bien, porque si usted está enfermo, usted quiere sanarse y Dios tiene el poder para sanarse. Pero yo estoy hablando también de milagros financieros, de restauración de hogares, de apertura de oportunidades en su vida. Dios quiere derramar su vida abundante, milagrosa sobre nosotros, pero para ello tenemos que estar apercibidos, con los sentidos espirituales atentos a lo que Dios está haciendo en nuestra nación. Y dicho esto, quiero ahora compartir la palabra del Señor, y para ello le invito a buscar en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22. Vamos a estar leyendo solamente los dos primeros versículos, y dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Acompáñenme a orar en esta mañana, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos ministre y que Él nos revele. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, por esa palabra que nos nutre, que nos transforma, que quita de nosotros lo que nos sirve, Señor, y siembra lo verdadero, lo eterno. Hoy yo te pido que tú nos ministres, que nos hables por medio de ese Espíritu Santo, que siembres, Señor, tu voluntad y tu propósito en nuestro corazón, de manera que podamos obedecerlos. Disponemos nuestro corazón ahora y nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bien, quiero compartir con ustedes el tema de la cueva a la grandeza. Diga conmigo, de la cueva a la grandeza. Y en este pasaje vemos a David huyendo de Saúl. Hay una persecución férrea de parte de Saúl para acabar con la vida de David. Ya Saúl había sido desechado como rey de la nación, y Dios le había sustituido, había escogido a David. Recuerde que David era un pastor de ovejas, y Samuel va a casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Y cuando llega a esa casa, Isaí le presenta a sus 6 hijos, los primeros 6 hijos. Cuando Samuel ve a ellos, sobre todo los primeros, robustos, fuertes, atractivos físicamente, Samuel piensa que uno de ellos es el elegido, pero la voz de Dios viene a él, a su corazón, y le dice: no elijas lo que yo no he elegido. Tú ves con los ojos, mas yo veo a lo profundo del corazón. Y fue así como desfilaron estos 6 hijos de Isaí, y ninguno de ellos fue el elegido. Entonces Samuel le pregunta a Isaí que si no hay algún otro, porque ninguno de ellos había sido considerado por Dios para ser rey sobre la nación. Entonces es cuando Isaí le dice que todavía le queda un hijo, el menor, pero que está en el campo cuidando las ovejas. Y entonces Samuel manda rápidamente a buscar a aquel joven, porque le dice: no comeremos o no iniciaremos la celebración hasta que ese muchacho haya vuelto. Y cuando David llega al lugar, entonces Dios le dice: este es el que yo he elegido. Saúl sabía eso. Ya Saúl sabía que David era el elegido, y por esa razón quería matarlo. Así que David tiene que huir
de los lugares conocidos, tiene que huir de su ciudad, tiene que huir de su familia y a medida que él va avanzando, se le van añadiendo personas. Como leímos aquí en este pasaje, la Biblia dice que empezaron a añadirse una cantidad de personas que estaban endeudadas, que estaban afligidas, que estaban pasando por problemas y todos ellos se congregaron en una cueva. Escuche bien, se metieron en una cueva. La cueva para nosotros tiene que tener un significado. A veces interpretamos mal las cosas que nos están ocurriendo y entonces no entendemos el propósito de Dios. Normalmente cuando una persona se encueva, escuche el término metafóricamente para que me entienda, es que la persona se encierra en las circunstancias que está viviendo. No tiene la capacidad de levantar la vista y ver más allá de lo que está ocurriendo. Y muchas personas, como un mecanismo de defensa, como para protegerse de las heridas que ha sufrido, sobre todo estamos hablando de heridas emocionales, traiciones, frustraciones, situaciones que ocurrieron en la vida de esa persona y que afligieron su corazón. Entonces muchas veces se encierran en sí mismos y no avanzan, permanecen en este lugar. Pero como vamos a ver hoy, David no cometió ese error. David no permitió que las circunstancias que estaban viviendo y que la amenaza de Saúl sobre su vida lo detuviera en cumplir el propósito de Dios. Y estos 400 hombres que aquí son señalados como personas amargadas, sufridas, endeudadas y con muchos problemas, a través de un proceso y de un tiempo en el que Dios trató con ellos en esa cueva, los fue capacitando, los fue preparando para llegar a convertirse en uno de los ejércitos más poderosos que tuvo la nación de Israel. Ellos llegaron a ser reconocidos como los valientes de David. Y entre esos valientes habían más o menos un número de ellos entre, la Biblia menciona como 30, pero en uno de los pasajes se menciona a más de 30 y por allí se alcanzan unos 42 hasta 50 hombres que eran considerados muy valientes, hombres decididos a dar su vida por el rey, a pelear por la causa del rey. Y dentro de ese grupo de hombres, llamémoslo así, 30 hombres, habían tres que sobresalían, eran personas muy determinadas y muy dispuestas a hacer todo lo que fuera necesario para convertir a David como su rey. Ahora, estamos hablando de un proceso. Y recuerdo el título del tema, de la cueva a la grandeza. ¿Cómo fue que esta gente, David y sus hombres, de estar metidos en una cueva, llegaron a convertirse en los héroes de la nación? Llegaron a ser reconocidos por toda la nación de Israel. Y para ello tenemos que entender lo que es un proceso. La vida cristiana consiste de procesos. En esos procesos, Dios toma algo que es imperfecto, algo que ha terminado, que ni siquiera se ha iniciado o se pudiera contemplar en su forma final desde el punto de vista humano. Para Dios sí, ya lo está viendo culminado y hecha la obra. Pero el punto es que para nosotros, a medida que vamos avanzando en el Señor y antes del Señor, en general estamos hablando de toda nuestra vida, ocurrieron cosas en el pasado, cosas que nunca llegamos a comprender, o por lo menos hasta el presente no entendimos por qué ocurrieron esas cosas. Por ejemplo, por qué mi mamá se tuvo que morir a una corta edad, por qué a lo mejor yo tengo un impedimento físico, una lesión, o estoy atravesando una enfermedad que para mí se convierte en algo pesado.
Y cuando no entendemos las cosas como Dios las ve, nos amargamos, nos llenamos de sentimientos y de pensamientos que no nos edifican y que nos impiden contemplar lo que Dios está haciendo. Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando, que todo cuanto ha ocurrido en tu vida, desde el día que naciste hasta el día de hoy, esas cosas no ocurrieron para destruirte, no las permitió Dios en tu vida para avergonzarte o para decirte que tú no servías o que tú no podías lograr nada o que eras un indefenso en esta vida. Todas esas cosas han ocurrido para fortalecerte, para hacerte una persona más fuerte, pero todo va a depender de nuestra actitud. Y quiero contarte una anécdota. Un niño que iba a su escuela todos los días, él tenía que tomar un autobús que lo condujera a la iglesia, perdón, a la escuela. Y estando en ese trayecto, él siempre pasaba por el frente de un gimnasio todas las mañanas. El autobús era obligatorio que pasara por esa cuadra donde estaba el gimnasio. Y él observaba todas las mañanas a las personas que estaban allí haciendo ejercicios. Y entre esas personas, ese joven siempre veía a otro joven mayor que él, eh, que tenía un cuerpo musculoso, había desarrollado músculos fuertes y a él le llamó la atención porque él decía que él era flaquito, parecerse a aquel joven. El punto es que un buen día se acerca al gimnasio, entra y se consigue con el joven, se le para al lado e intenta tomar una de las pesas que el muchacho levantaba. Por supuesto, cuando el joven aquel intentó levantarla, no pudo, casi que se va hacia el piso. Entonces, asombrado, le pregunta a este joven que cómo hacía él para levantar ese objeto, esa pesa tan pesada, valga la redundancia. A lo que el joven le contestó, mientras más fuerte seas, más peso podrás soportar. Escucha estas palabras, mientras más fuerte seas, más peso podrás soportar. Y el joven no entendió el significado de aquellas palabras. Él dice que salió un poco confundido del lugar, pero luego este joven creció y Dios lo llamó al ministerio. Y estando allí, Dios empezó a ministrar a su vida, empezó a traerle recuerdos de su infancia, de cosas que él había experimentado o había vivido. Una de ellas era que su padre lo había abandonado y él no tuvo un padre a primera edad, pues en esos primeros años de vida, él no tuvo un padre. Y eso causó traumas, heridas en él, muchas cosas que le llenaron de amargura, le llenaron de pesar en su vida. Pero fue allí en oración y mientras él buscaba la dirección del Señor, que el Espíritu Santo le trajo a la memoria aquella mañana cuando él había ingresado en el gimnasio y le recordó exactamente las palabras que el joven le había dicho. Mientras más fuerte seas, más peso podrás soportar. Y fue allí como por revelación del Espíritu Santo que él entendió que todo cuanto había ocurrido en su vida, es decir, la ausencia de un padre, el crecimiento de él en su infancia,
también con la ausencia de la madre, porque la madre tenía que trabajar y él tenía entonces que pasar mucho tiempo solo y se sentía él como que nadie estaba pendiente de él, él tenía que prepararse su comida, todas estas cosas que enfrenta un niño a tan corta edad. Y él había pensado que no era una persona que merecía cosas o que era digno de nada. Esa era la actitud que él tenía, el pensamiento que él tenía. Pero Dios le transformó la mente y le dijo, todo eso por lo que tú has pasado, lo único que han hecho en tu vida es hacerte más fuerte. Por lo tanto, puedes soportar más. Amado hermano, yo no sé si usted está de acuerdo, espero que lo esté. Y quiero que me entienda, porque no estoy aquí diciendo que usted tiene que sufrir más para ser fuerte, no se trata de eso, pero sí se trata de que usted entienda las cosas que han ocurrido en su vida. A veces nosotros tenemos la actitud incorrecta. A veces nosotros nos llenamos de pensamientos destructivos, de frustración, de por qué a mí, de que mira, empezamos a compararnos con fulano, con otras personas que conocemos, vemos que ellos han tenido una vida de repente como mucho más fácil, como mucho más, entre comillas, de provecho, de avance. Y nosotros decimos, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Y es allí cuando no entendemos y entonces nos llenamos de frustración y nos llenamos de pensamiento y a veces vamos contra Dios y le decimos, ¿por qué Dios tú permitiste todas estas cosas en nuestra vida? Pero yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, que si esa es la manera como tú has pensado hasta ahora, comiences a cambiar de la manera de pensar, que le permitas al Espíritu Santo mostrarte la obra que Él está haciendo en ti, en tu vida y en tu familia. Dios te llamó no para que nosotros fuéramos personas sin esperanza, sin fe y sin determinación. No, Dios nos llamó para que marcáramos un camino, para ser personas que vamos ahora a ser luz para otros que andan en la oscuridad, para ser personas que vamos a ayudar a otros que están atravesando circunstancias parecidas o distintas a las nuestras, pero el punto es que tú ahora te has hecho más fuerte porque has tenido la capacidad de soportar un mayor peso. La Biblia dice que Dios nos consoló con toda consolación en Cristo Jesús para que a la vez nosotros podamos consolar a otros. Piensa en esto que te estoy diciendo. Tú has pensado que estás solo, tú has pensado que Dios te abandonó, tú has pensado que Dios te dejó sin familia, sin amigos, y eso no ha sido así. Dios ha estado allí, solamente que no lo hemos podido ver. Mira lo que dice el verso, Dios nos ha consolado con toda consolación en Cristo Jesús para que a la vez nosotros podamos consolar a otros. Cada circunstancia que tú has atravesado, por cada valle y situación difícil que tú has transitado, solo ha servido para una cosa, para hacerte más fuerte, para prepararte, para que puedas ayudar a otros que están atravesando ese mismo camino, pero que al igual que tú o que yo, no lo habíamos entendido. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar contigo en esta mañana, que Dios nos hace fuertes por medio de cargas que coloca en nosotros. No estamos hablando de cargas pesadas que no podamos sobrellevar
a cada persona. Dios sabe hasta dónde puede aguantar. Y Jesús dijo que la carga que Él ponía no era una carga pesada ni difícil. Él dijo, ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. Entonces, amado, yo quiero que en esta mañana tú te llenes de fe, tú te llenes de, no solo de esperanza, óigame, porque la esperanza dice que algún día tú vas a salir de esa situación. Eso es lo que dice la esperanza. Algún día mi vida va a cambiar. Algún día yo voy a tener esto, esto y esto. Pero la fe dice que ya lo has obtenido por medio de Jesucristo. La fe te permite alcanzar lo inalcanzable, lograr lo que tú nunca en tus fuerzas puedes lograr. Esa es la diferencia entre esperanza y fe. Y Dios te está llamando hoy a permanecer en la fe, a manifestar la fe en Él y a permitir que el Espíritu Santo te haga más fuerte. Entonces, punto número uno, Dios quiere que tú te hagas fuerte para que puedas soportar más peso. Amén. Y lo que estoy tratando de decir con esta expresión es que toda situación que tú viviste o estás viviendo o puedas vivir en el futuro, solo tiene un propósito, que tú crezcas, que tú madures, que tú te hagas fuerte en el Señor para que puedas ayudar a otros. Y el punto número dos que quiero hablarte en esta mañana es que Dios quiere que tú seas buen vino. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea un buen vino. Volvemos al pasaje de Primera de Samuel. Cuando usted lee el versículo 2, lo leo nuevamente, dice, y se juntaron con él, escuche esta descripción, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿A cuánto les gustaría ser el líder de un grupo así? La Biblia habla, vuelvo a decir, de procesos. Y consideremos lo que es un buen vino. No soy un buen catador de vino, no, ni siquiera soy un tomador de vino. Lo que le estoy diciendo es simplemente por lecturas, ¿verdad? Que uno hace a través de la internet, libros que uno lee, artículos, y por allí pues uno va conociendo acerca de esto, en el caso de los vinos. Pero un buen vino se reconoce por su sabor. Es un sabor dulce, es un sabor exquisito al paladar. Pero cuando uno considera la manera como ese vino llegó a ser de esa calidad, uno se da cuenta que tuvo que pasar por un proceso. Los viñadores, los cultivadores de uvas, lo que hacen es que toman la cosecha, meten la uva en un lagar, por decirle, estamos hablando con implementos bastante, ¿cómo decirle?, caseros. Y entonces colocan la uva en donde la trillan, donde la pisan, ahí la someten a ser pisada para extraer el jugo y luego vierten ese jugo, ese contenido en unos odres, en unos envases de cuero, ¿verdad? Conocidos como odres, y allí la someten a la acción del tiempo. Todos los que conocen de vinos y han leído sobre el tema se darán cuenta que esa cantidad que está interna allí, esa cantidad de jugo de uva que está allí interna o contenida dentro de ese odre, va a experimentar fermentación, va a experimentar presión. Y llega un momento donde el odre
expande, ¿verdad? Producto de la presión interna que hay allí, de los gases que se están acumulando. Cuando ya el viñador considera que ha pasado el tiempo necesario para determinar la calidad del vino, entonces él simplemente abre, ¿verdad? El odre, prueba un poco y allí él va a tener dos resultados. Uno, que el vino, a pesar de estar sometido a una condición de temperatura y de proceso y de presión que estaba ejerciendo las paredes del odre sobre él, ese vino no se endulza, al contrario, su sabor es amargo. Escuche, es amargo. Cuando esto pasa, entonces el viñador dice, no me sirve como vino, pero me sirve como vinagre. Luego toma otro odre o otro envase donde ahora hay otra cantidad de vino y hace lo mismo, vierte contenido del jugo de uva allí, lo prueba y se encuentra que este se ha endulzado. Entonces, él separa este y él dice, este va a ser un buen vino. Fíjese, es la uva, es el mismo proceso para ambos, ¿verdad? Pero el resultado es distinto. Hay uno que se amarga y pasa a ser vinagre, hay uno que se endulza y se va a convertir en un buen vino. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué clase de líquido, por así decirlo, quieres ser tú? ¿Quieres ser de ese vino que se amarga y se usa para hacer un vinagre? ¿O quieres ser de ese vino que se convierte en un sabor agradable y que degusta a las personas cuando van a un restaurante, cuando van a una celebración y entonces hay un comentario favorable, un comentario diciendo que este vino es de una gran... ¿Sabe? Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Si vamos a hacer vinagre o vamos a hacer un buen vino. ¿De qué va a depender, mis amados hermanos? De la actitud que asumamos frente a las cosas que vivimos. Recuerda esto siempre en tu vida. Si hasta ahora has sido una persona que se ha quejado del tipo de vida que tienes, de las cosas que acontecen en ti, de las limitaciones que pudieras tener, permíteme decirte que no has permitido que Dios te muestre lo que sí tienes. Hasta ahora solamente te has fijado en lo que te falta, en lo que careces, en lo que no tienes. Pero hay cosas en tu vida que sí las puedes tener o que las tienes, pero no las has descubierto. Me refiero a dones, me refiero a habilidades, me refiero a llamados que Dios te está haciendo, te ha hecho y te está haciendo y te quiere poner como ejemplo para que puedas ayudar a otros. Leí hace poco, hace cuestión de 2 días, a una persona que durante toda su vida vivió dentro de un pulmón artificial. Mire esto, cuando niño esta persona tuvo dificultad respiratoria, no comprendí mucho cuál había sido el problema. El punto es que para él poder sobrevivir, a él lo tuvieron que meter literalmente dentro de un pulmón. Esta persona murió a los, creo que fueron 72, 82 años. Y toda su vida la pasó dentro de un pulmón. Esta persona no tuvo la oportunidad de ir a playas, de ir a fiestas, de ir a cine, de celebrar con los amigos, porque él tenía que permanecer allí inmóvil, acostado dentro de ese pulmón artificial.
Pero mire todo lo que logró esa persona. Esa persona fue abogada, fue música, estudió muchas cosas, escribió libros. Y uno se dice, ¿cómo esta persona en esa condición prácticamente de inmovilidad pudo lograr todas esas cosas? Y se convirtió en una persona de referencia en su ciudad. No recuerdo exactamente el lugar donde esto pasó, si fue en Europa, no lo recuerdo ahorita. Pero esta persona se convirtió en ejemplo, en un motivador, porque percibió la vida de una manera distinta. Él se pudo muy bien haber amargado el por qué había nacido con esa condición y solamente pensar que tendría que llevar una vida de esa manera era como para desear la muerte. Pero lejos de eso, él empezó a alimentar su espíritu, empezó a estudiar, empezó a leer y logró varias carreras y oficios. Amados hermanos, mire, todo eso es posible cuando consideramos que tenemos a un Dios grande. Estos 400 hombres que que estuvieron con David en aquella cueva, se llegaron a convertir en los valientes de David, en el ejército más poderoso que tuvo la nación de Israel. Entraron endeudados y amargados de esa cueva, pero salieron llenos de gozo, de propósito y de motivación cuando salieron de ella. Y yo, para culminar, quiero animarte a esto, a que tú revises tu vida, todo lo que ha acontecido, y no permitas más que el enemigo te aflija, que el enemigo te siembre pensamientos incorrectos en tu mente, diciéndote porque Dios es perverso y malo. La Biblia dice que Dios es bueno. Y cuando Dios permite algo es porque Él sabe que nosotros podemos superarlo. No, deja de ver tus limitaciones, deja de ver tus defectos, lo que no has logrado, y comienza a creer que los mejores días vienen ahora porque estás en Dios, estás en el camino del Señor y estás caminando por fe. Entonces recuerda estos dos propósitos. Número uno, todo cuanto has vivido es para hacerte más fuerte de manera que puedas soportar más peso. Y número dos, el propósito de Dios es que llegues a convertirte en un buen vino. No te amargues más por las cosas que han ocurrido en tu vida o por lo que no ha ocurrido. Comienza a ser una persona agradecida. Comienza a ser una persona que le da gracias a Dios en todo momento. Como dice el Salmo 34, en todo momento bendeciré a Jehová. Eso es la actitud correcta. Y cuando tú comienzas a hacer eso, el velo se te cae de los ojos, la ceguera espiritual se te quita de la vista y comienzas a apreciar las cosas de una manera correcta. Y permíteme orar allí donde estás. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y voy a orar por ti, por lo que eres y por lo que Dios hará contigo, con tu vida. Recuerda, estamos hablando del año de la gran cosecha. El propósito de Dios es transformar nuestra nación, pero para eso la transformación tiene que comenzar por ti, a tener una actitud de confianza, de fe en Dios, de que Dios hará lo imposible, cumplirá lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana te honro, te adoro, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque nunca te olvidas de nosotros, aunque a veces no te sentimos o no te experimentamos, aunque en muchas oportunidades, sobre todo en el pasado, pensamos que nos habías abandonado, pero tú permaneciste allí, Señor, solo que nuestra condición nos impedía saber que tú estabas acompañándonos en esos momentos tan difíciles y dolorosos por nosotros, Señor.
Padre, gracias, porque hoy por revelación de tu Espíritu Santo podemos entender que todas esas situaciones que vivimos y a las que fuimos sometidos, especialmente en nuestra infancia, Señor, fueron para hacernos más fuertes. Hoy oro, Señor, por cada uno de los que han escuchado este mensaje, por cada hermano y hermana que está presente en esta sala, Padre. Señor, para que tú abras sus ojos, para que tú, Señor, les des comprensión, Señor, de tu propósito, Señor, de tu deseo para con ellos, Padre. Se cumple lo que dice tu palabra, que los pensamientos de Dios para con nosotros no son pensamientos de mal, sino todo lo contrario, pensamiento de paz y de provecho. Ayúdanos a entender, Señor, y a ver de la manera correcta, Padre, que tú estás sacando músculos espirituales en nuestra vida que nos van a permitir, Señor, soportar más peso cuando vengan, Señor, personas a nuestro lado, Dios mío, y tengamos que ayudarles, tengamos, Señor, que extenderle una mano y vamos a estar en capacidad, Señor, de poderles orientar y guiar porque hemos atravesado el mismo camino. Ayúdanos a ser hombres y mujeres llenos de fe, Señor, a creer en tu palabra, Señor, a levantar la vista con confianza, mirar nuestro futuro y saber que en Cristo Jesús ese futuro está asegurado. Señor, permite que seamos parte del pueblo que tú vas a usar en nuestra nación para transformarlo y para cambiarlo. Acelera los tiempos, Señor. Acorta los tiempos. Señor, Jesús murió un viernes, Señor. Y la Biblia registra que su cuerpo estaba todo enllagado, Señor. Estaba totalmente torturado, Padre, producto, Señor, de los latigazos, de los golpes que recibió de aquellos soldados romanos, Señor. Pero la Biblia también registra que en cuestión de 3 días Jesús resucitó y cuando resucitó su cuerpo había cicatrizado totalmente, Señor. Padre, sabemos que eso es un milagro porque el proceso de cicatrización, Señor, requiere de mucho tiempo, pero en 3 días Jesús sanó todas sus heridas. Y eso significa, Señor, que tú acortaste los tiempos de sanidad. Amado hermano, quiero decirte que Dios está cortando los tiempos en tu vida. Se va a acabar el sufrimiento. Dios le está poniendo término a eso. Ponle fin a la situación que estás pasando por medio de la fe. Ponle fin a toda circunstancia, sea enfermedad, sea carencia, sea dolor, sea amargura, ponle fin a esa situación que estás viviendo y comienza a ver lo grande del Señor. Comienza a ver la sanidad física, emocional y espiritual en tu cuerpo y lo que se requería para años de sanidad. En un tiempo muy corto, Dios va a sanar y a dar cicatrices. Y sabemos que las cicatrices nos muestran que ya la herida ha sido sanada y estamos libres para servir al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu favor y tu misericordia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, les bendigo en esta mañana, les animo a seguir caminando en el Señor, a que ustedes se unan junto a los líderes que están allí y puedan trabajar como un gran equipo para que experimenten la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.